Hola amigos, muy buenos días. Como mi mamá me enseñó cuando yo era niño, cuando Dios ha dispuesto darte algo, no habrá nada ni nadie que impida que lo llegues a tener. Pero si Dios no ha dispuesto que tú recibas algo, así llores y grites y te enojes, no lo vas a tener. El creer en la intervención de Dios en nuestra historia de vida es una de las doctrinas más importantes en la Biblia y se le llama la soberanía de Dios. Dios está en control, Dios tiene un plan y Dios va acomodando los eventos en la historia para que su plan pueda cumplirse. Estamos leyendo el primer libro de Reyes. Iniciamos una historia de un joven, el joven Adonías, un hijo del rey David que no le interesó ni la opinión de Dios ni la opinión del rey David, y él quería ser rey y él empezó a moverse para poder ocupar el trono de Judá y de Israel. Sin embargo, Dios intervino en la historia a través del profeta Natán, movió las aguas, y hoy vamos al clímax del capítulo, a partir del versículo 28, cuando David, que era ya un anciano, reacciona y entonces da una orden para designar a su sucesor en el trono de Israel. Y hoy leemos en el capítulo 1, versículos 28 hasta el 37, en el clímax de este capítulo, cuando David designa a su sucesor en el trono. Y dice: al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie junto al rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose sobre tierra, exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen a los sacerdotes Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: vive el rey Salomón. Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que él sea quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad, que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor, el rey David. Mire cómo se desarrolla la historia, porque ante un rey que ya es anciano, ahora pues necesita que venga el profeta Natán, que le hable, que lo despierte de su letargo, de su pasividad, para que tome otra vez las riendas del reino y pueda designar a un sucesor. Pero ¿qué resalta en esta historia? Queridos amigos, hay cosas en nuestra vida que dependen de nuestro esfuerzo, de nuestra perseverancia, de nuestra disciplina. Y el ser perseverantes, el ser esforzados, es un elemento importante en nuestra vida, aún como hijos de Dios. Recuerden que Dios le dijo a José: esfuérzate, sé valiente para las cosas que tenía que hacer. Dios demanda que nosotros seamos animosos, que seamos entregados, apasionados en las cosas que hacemos. Pero hay ciertas cosas que aun cuando seamos esforzados y valientes y perseverantes, no van a ser nuestras. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan redentor, y Dios espera que cada uno de nosotros contribuyamos con lo que tenemos, con lo que somos para su reino. Y Dios nos ha diseñado de tal manera que a ti y a mí nos ha dado cualidades, habilidades, recursos, y Él espera que en función de eso que Él nos ha dado, nosotros podamos servir a su reino. Es decir, hay cosas que Dios no me ha dado a mí, habilidades, talentos, recursos. Hay situaciones que Dios no ha previsto para mí, porque conforme a su plan, de acuerdo a mi participación en su reino, yo no voy a poder contribuir de esa manera. Hay otros a los que Dios les ha dado cosas con las cuales van a contribuir. Tal vez una de las maneras más fáciles de explicar esto, por ejemplo, un músico. Su servidor estudió 4 años de piano y hoy día sé casi nada de piano.
Pero hay personas que desde muy pequeños Dios les ha dado esa habilidad y sin tener maestro han llegado a tocar magistralmente el teclado. Dios da habilidades y seguramente ese joven con esa habilidad va a poder servir al Señor a través de guiar la alabanza en una comunidad cristiana. Pero a Dios me dio otros dones, no me dio el de la música, me dio otros dones. Imagínense que yo pasara el resto de mi vida lamentándome porque no soy el músico que yo quisiera ser. Estaría en un gran error. Lo mismo pasó con Adonías. Su corazón ambicioso peleaba, luchaba, armó una estrategia porque él quería ser el rey de Israel. Dios no le permitió, no estaba en el plan redentor que Adonías fuera el rey de Israel. Queridos amigos, esto tiene una enorme importancia para nosotros. ¿Cuántas ocasiones nosotros vivimos entregados, trabajándonos, esforzándonos por lograr aquello que no es para nosotros? Y que lo primero que tendríamos que hacer en ese diálogo personal con Dios, en esa comunión personal con Dios de todos los días, e ir ante Dios y decirle: Señor, ¿es esto lo que tú tienes para mí? Y es fácil. Si Dios lo tiene preparado para ti, Dios va a facilitar, de modo que tu esfuerzo va a ayudar a que tú puedas lograr aquello que Él ha puesto en tu corazón. Pero probablemente tú estás luchando y estás en la necesidad de querer hacer algo, de lograr algo que simplemente no se te da porque no es lo que Dios tiene preparado para ti. No es de esa forma que tú vas a contribuir en su reino. Amigos, no se trata de nosotros, no se trata de lo que Dios me quiere dar a mí o de lo que yo peleo para mí. Se trata de su reino, de cómo Dios me da elementos, recursos, habilidades para que yo pueda contribuir en su reino. ¿Cómo puedo yo ser más útil al reino de Dios? Adonías pensaba en sí mismo, en su posición, en el aplauso de la gente, en su comodidad como rey. Pero Dios tenía un plan, y en ese plan era que Salomón sería el rey. Y en este capítulo, en el clímax de este capítulo primero, vamos a ver cómo Salomón es coronado rey. Es montado en una mula, porque el montarlo en una mula en este tiempo significaba que era parte de la realeza. Y David dice: tomen mi mulo y suban ahí a Salomón, proclámenlo rey. Queridos amigos, la historia de nuestra vida puede estar señalada por dos situaciones: o por haber vivido muchos años en la necesidad de buscar aquello que no era para nosotros, o puede estar señalado por la bienaventuranza y por la bendición de haber logrado ser útil al reino de Dios conforme a lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Yo te invito a que esta mañana busquemos a Dios y pongamos nuestra vida de Él. Si todavía no tenemos claro la manera o las formas en cómo Dios va a usarnos para su reino, o si estamos en la búsqueda de aquellas cosas que realmente se nos ha impedido lograr, preguntémosle a Dios: ¿es eso lo que Él tiene para nosotros? Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana y gracias porque ahora podemos aprender de la historia del rey David. Tú habías hecho un juramento a él de que él lograría establecer su reino a través de su descendencia, y lo había previsto hacerlo a través de Salomón. Pero Adonías, este hijo del rey, queriendo brincarse las reglas, quiso tomar el reino y no le fue posible, porque tú habías determinado algo y ese algo se debía de cumplir. De igual manera, Señor, queremos aprender que en nuestra vida hay situaciones que nosotros peleamos y nosotros trabajamos y nos desgastamos por ellas, pero tal vez no sea lo que tú tengas para nosotros, porque tu plan es que nosotros seamos útiles a tu reino en otra manera. Te ruego, Señor, derrama de tu gracia, danos esa capacidad de discernir cuál es tu voluntad en medio de lo que hoy estamos viviendo. Yo ruego por la persona que hoy tiene duda, que está confundida, que no sabe si debe seguir esforzándose o buscando por ese camino o cambiar de camino. Te ruego, Señor, simplemente cierra puertas, abre puertas y guíales, llévales por aquel camino que tú has diseñado para cada uno de tus hijos, para que podamos ser útiles en tu reino. Derrama de tu gracia en tu pueblo. Derrama de tu gracia en aquellos que hoy abren tu palabra para leerla, para ser alimentados con ella. Dales fortaleza y ánimo y un claro entendimiento de lo que es tu voluntad para sus vidas. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.